Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar conectados aquí el día de hoy para el directorio de la Cámara de Comercio Electrónico de Venezuela, promotora de este segundo Congreso Internacional de Comercio Electrónico. Es un grandísimo gusto tenerlos reunidos en este espacio virtual para comenzar un rato de un tema que, en mi opinión, es algo súper importante, que es cuáles son las iniciativas pues, que tiene que poner en marcha un gobierno para promover el emprendimiento y para promover el desarrollo de la industria de la inversión de capital institucional, gubernamental y privado. Como ustedes están al tanto, el comercio electrónico en Venezuela está algo retrasado comparado con lo que es el estándar de la región. Hemos estado viendo en el último año un desarrollo muy importante motivado por el inicio de la pandemia, en donde el sector empresarial y el sector formal y no tan informal y no tan formal como llamo yo el buhonerismo digital se ha dado cuenta de que es absolutamente necesario tener presencia online para hacer comercio electrónico. Pero para que esa industria del emprendimiento, del comercio electrónico y del venturing se desarrolle de manera correcta, en lo particular, y estoy seguro que es una opinión que todos ustedes comparten, el Estado se tiene que involucrar de manera activa, estableciendo políticas y promocionando el desarrollo de la industria, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. La idea es darle la oportunidad de que se presenten, comenzando por las mujeres. Entonces les voy a dar un chancecito a los tres para que se presenten, comenzando por su nombre, en qué institución trabajan y qué es lo que hacen en los puestos de trabajo que cada uno de ustedes se ocupan. Hola a todos y todas. Hoy muchísimas gracias por la invitación. Soy Rocío Fonseca, directora ejecutiva de Innova Chile. Innova Chile es la gerencia de innovación de Corfo y existimos hace 17 años básicamente para cambiar una economía que es basada y extractiva en recursos naturales a una que sea más diversa, mucho más sofisticada, con mayor valor agregado, y obviamente ahí entran los startups, los inversionistas, y llevamos muchos años trabajando en potencial innovación empresarial en Chile. Y anteriormente estuve como directora ejecutiva de Startup Chile, que es una aceleradora bastante reconocida a nivel mundial, conectada obviamente con todo el mundo, y es un honor poder conversar hoy día desde el lado desde el punto de vista de las empresas que son tradicionales y que les cuesta, ¿cierto?, generar valor agregado, hacer transformación digital, y desde el lado de las startups que sí tienen esta energía y esta garra, y conectarlas con el tema que nos convoca, que obviamente es el tema de los fondos de inversión, los capitales y todas las herramientas que tienen que ver para potenciar nuestras economías. Así que, Marcel, muchas gracias por la invitación y es un honor estar junto a Juan y a Luis. A ti por acompañarnos, Rocío. Juan, te paso el micrófono para que te presentes entonces. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Giner González, soy el director ejecutivo de ARCAP, y ARCAP es la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla. Somos una cámara empresaria que reunimos a fondos de Private Equity y de Venture Capital, desde aceleradora a fondos de Private Equity muy grandes. Y bueno, creemos que en el desarrollo de un país tiene que estar presente este tipo de activo, obviamente muy vinculado no solo a startups, sino también a empresas grandes y medianas que buscan en este tipo de fondos un financiamiento. Y más que nunca trabajando en conjunto con la región. Con Chile y Perú, hoy acá presentes muchísimo, pero con toda la región para desarrollar lo que creemos que es una gran oportunidad para la región y para cada uno de los países. Excelente, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Luis, te paso el micrófono para que te presentes. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Marcela, a ti, y un gusto estar con Juan y Rocío. Yo soy Luis Narro, actualmente soy Venture Partner en Alaya Capital, que es un fondo de Venture Capital latinoamericano. En mi vida anterior estuve también del lado de Juan, de hecho viendo el gremio de Venture Capital aquí en Perú, que se llama PECAP, como director ejecutivo también, y previamente también trabajando en la Banca de Desarrollo de Perú, promoviendo un proyecto de fondos de Venture Capital, y en el lado de la cooperación suiza también generando un programa de asistencia técnica para gestores de incubadoras, aceleradoras y fondos de Venture Capital también. Así que bueno, un gustazo estar aquí y feliz de compartirlo
lo que hemos aprendido en Perú también en estos temas. Gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, mi nombre es Marcel Imeri, venezolano, soy director de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Soy director también de JTC Group, una empresa multinacional que opera en distintos países. Estoy ubicado en la ciudad de Nueva York y básicamente lo que hacemos es ayudar a los gestores de fondos de inversión a hacer el setup de sus fondos de inversión y luego nos ocupamos de la administración de sus fondos para que el gestor se pueda ocupar de conseguir inversionistas para el fondo y hacer excelentes inversiones para los inversionistas que invirtieron en el fondo. Y lo segundo que hacemos es que apoyamos a los emprendedores exitosos latinoamericanos a hacer el setup y luego la administración de sus estructuras corporativas para que puedan operar de manera eficiente. Entonces, bueno, con esa breve introducción de cada uno de nosotros, yo quisiera comenzar, Rocío, nuevamente la conversación informal, pero muy importante, de qué fue lo que motivó a Chile a prestarle atención al tema del emprendimiento y posteriormente, en una fase un poquito más tarde, darle importancia también al tema del venturing, ¿no? Yo lo poco que sé es que cuando se comparaba hace como 15 años a Chile con otros países de Latinoamérica, las tasas de emprendimiento eran muy bajitos, ¿no? Mi hipótesis era que, bueno, Chile tenía una economía sumamente estable y esa situación no se veía en otros países latinoamericanos. Entonces, por cuestiones de necesidad, latinoamericanos tenían que ser súper emprendedores, pero no necesariamente era así en Chile, porque los muchachos se graduaban y iban a trabajar en las empresas tradicionales, pues, y hacían carrera en estas organizaciones, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito si esta hipótesis mía es correcta y qué hizo el gobierno para cambiar el panorama hacia el futuro. Mira, lo primero, efectivamente el diagnóstico está bastante correcto, Marcel, y tiene que ver con un tema de cambio de mentalidad y cómo tú sueñas y dibujas un país, ¿cierto? Efectivamente, Chile es un país pequeñito, somos 18 millones de habitantes y efectivamente, como les mencionaba al principio, dependemos de los recursos naturales. Es un país básicamente extractivo, en donde tienes pocas empresas, ¿cierto?, que están con los mercados ya conectados a nivel mundial, pero cuando tú hablas de sofisticación y diversificación económica, basta con que le pase algo al cobre, ¿cierto?, o al agro, o a la industria del salmón para que empiece a flaquear la economía y mejor diversificar esta canasta. Y es por eso que hace alrededor de 15 años más o menos se decide, independiente del gobierno de turno. Yo he tenido el honor de estar mirando y trabajando desde lado derecho y lado izquierdo y el honor que me da es decir, sabes que acá hay un propósito en común y el propósito que se puso fue decir, ¿sabes qué? Hay que diversificar y vamos a empezar a cambiar la mentalidad, porque efectivamente la gente cuando salía de la universidad o quería empezar a hacer cosas, automáticamente se iban a la empresa privada ya consolidada y hablar de emprendimiento en realidad era como hablar de fracaso, es como no pudiste encontrar trabajo. Y empezamos a trabajar mucho eso en el sentido de cambio cultural. Ahí, bueno, también nace Startup Chile hace ya 10 años atrás, un poquito más de 10 años, con ese propósito de atraer talento de todo el mundo que pudiera infectar, ¿cierto?, con este virus de la innovación y el emprendimiento al talento que había en Chile. Y en paralelo también se desarrollaron muchas iniciativas. Yo digo que se construyó una carretera a lo largo del norte a sur, de decir, vamos a crear espacios de coworks, vamos a dar acceso a financiamiento, grants que tú, sí, equity free básicamente. También vamos a empezar a promover por qué es tan importante emprender, por qué es tan importante innovar. Y así se empieza a generar este cambio de mindset. Obviamente el cambio de mindset no ocurre de un día para otro, es un trabajo que hoy día está viendo resultados y que hoy día obviamente, y aquí más adelante también lo vamos a conversar con Luis y con Juan, tiene que ver con cómo también empieza, no depende todo el Estado, esto tiene que ser una colaboración público-privada y cómo también empieza la industria del venture capital a formarse, que es en lo que estamos un poquito más atrasados. Pero yo creo que básicamente la primera jugada fue decir, diversifiquemos, construyamos la carretera y los vehículos que sean los emprendedores y que se pongan a andar en esta carretera para cambiar la realidad de Chile. No, excelente. Y fueron un gran ejemplo para la región completa, ¿no? Y sus países vecinos rápidamente tomaron nota y empezaron a hacer cosas parecidas. Entonces, Juan, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo reaccionó Argentina cuando vio lo que estaba pasando en Chile y cuándo empezó el gobierno a darle importancia a lo que está ocurriendo en este maravilloso ecosistema del emprendimiento y del venturing en Argentina? Sí, quizás a diferencia de Chile, aquí históricamente hay muchos emprendedores, destacados emprendedores, y primero vino lo privado.
antes que lo público. Hay casos muy conocidos y eso inspira a los jóvenes a querer emprender. Convengamos que no es una historia larga. ARCAP tiene tan solo 5 años, es muy reciente. Yo viví en Chile, tengo mi tercer hijo chileno, con lo cual también conozco por allí lo que ha pasado en Chile. Y sin duda, Rocío dijo algo que es clave. El largo plazo, sin dudas es importante. Y el público solo o el privado solo, ya sea en Chile, con una fuerte presencia pública, en el largo plazo no se consiguen los resultados. Ahora Chile está, por supuesto, y estimulado por la parte pública y también por la privada. Creo que ese es el camino del largo plazo. Y aquí en Argentina creció con el privado y, bueno, hace poco hubo algunas iniciativas públicas como un fondo de fondos o como un apoyo directo a fondos de Venture Capital, que también es el camino, pero la clave es el largo plazo. Lo que a mí me encanta escuchar de Chile, o solamente lo que cuente Luis, es que a los gobiernos les gusta escuchar casos latinoamericanos. Cuando tú le hablas de Israel o le hablas de Estados Unidos o de casos como Singapur, es como que te escuchan, pero si vos le contás un caso chileno, brasilero, colombiano, mexicano, peruano, es como que ya te escuchan un poco más. O sea, es muy bueno tener casos de éxitos y casos que copiar en cada uno de nuestros ecosistemas y que sean de Latinoamérica. Con lo cual celebro lo que está pasando en Chile, lo que seguramente nos va a contar Luis, que lo conozco, pero para mí es por ahí, es público y privado. Alguno tiene que tomar la iniciativa, pero en largo plazo los dos tienen que trabajar para que realmente logre una transformación en la cultura o en los emprendedores y también del lado de los inversores, que son los que están en el marco de ARCAP, que son varios los fondos y por suerte cada vez más invirtiendo en Argentina y en la región. Qué interesante. Bueno, Luis, te va a pasar el micrófono entonces a ti para que nos cuentes un poquito lo que ha sido la experiencia en Perú. Y como yo te he visto hablar en un par de oportunidades y te encantan las métricas, sería interesante que compartas con nosotros el impacto desde el punto de vista métrico que ha tenido o que han tenido los distintos programas que Perú ha puesto en marcha para promover pues, el desarrollo del emprendimiento y el venturing en tu país. Dale, Marcel. Pues lo primero, el modelo peruano es, digamos, muy inspirado en el modelo de Chile, ¿no? Este es un modelo que se aplicó en el 2012, 13, y lo primero que se abrió fue un concurso para emprendimientos que se llamaba Startup Perú, ¿no? O sea, igual que Startup Chile. Entonces, ahí como pueden ver hasta el nombre está casi en común. Y a través de ese proyecto, a la fecha ya se han apoyado a más de 550 startups con grants no reembolsables, o sea, recursos que el Estado da para que un emprendedor pueda hacer como su primera validación comercial, su primer MVP, y es casi que ese espacio en donde el privado usualmente no entra, ¿no? Así que creo que fue una estrategia muy inteligente del gobierno para crear, del Estado, para crear masa crítica. Y a raíz de esa experiencia se empezó a ver, ok, ahora que estamos apoyando a los emprendedores, ¿cómo articulamos este ecosistema? Y a la vez que se hacían esos grants a las startups, se empezó a dar recursos también a universidades y a incubadoras privadas para que puedan desarrollar programas de incubación y de aceleración. O sea, lo que pasaba al final es que estas startups que recibían los grants del sector público pasaban a los programas de incubación o de aceleración, y eso les permitía como seguir avanzando en el ciclo de vida de un emprendimiento. Y luego reflexionaron y dijeron, ok, ¿qué más tenemos que hacer para seguir apoyando a las startups? Y se dieron cuenta que había que promover el financiamiento, ¿no? Y en el lado del financiamiento, el sector público dio 3 grants de un monto considerable para que se creen redes de inversión ángel en el Perú, muchas veces vinculadas a universidades, eso sí, pero hubo un apoyo ahí muy interesante también para que se cree pues como el interés de personas naturales de invertir parte de su patrimonio en startups. También se ha dado recursos para que se creen, gastos preoperativos de 3 fondos de Venture Capital aquí en el Perú. De ahí se dio como un poco más de capital para que se genere un fondo de Venture Capital nacido en Perú que se llama Salcantay Ventures. Entonces, te diría como en resumen que se han apoyado a más de 550 startups, se han apoyado a casi 30 incubadoras, aceleradoras, 3 fondos de Venture Capital, uno de ellos con un apoyo adicional,
Y en el camino se han hecho también como algunas iniciativas adicionales como apoyar a que empresas latinoamericanas puedan aterrizar en Perú, más parecido al modelo de Startup Chile. También en el privado yo creo que se ha puesto las pilas, principalmente de dos puntos de vista, en la parte de inversión, en donde se crea PECAP, se crean fondos peruanos que invierten en Perú y en América Latina, y también el sector corporativo, en donde el Estado también hizo un programa para atraer a corporativos a desarrollar como iniciativas de innovación abierta con startups, pero fue también mucho del interés del corporativo de empezar a trabajar esos temas dentro de sus estructuras que normalmente son más tradicionales, ¿no? Así que yo creo que al final, tú me decías de los números, esos son los números. Creo que sin duda el Estado peruano ha contribuido a que el ecosistema pueda fortalecerse, porque en el Perú lo que teníamos es mucho emprendimiento, pero muy poca innovación, y eso fue uno de los diagnósticos que salió hace un par de años, ¿no? Y obviamente estamos todavía en camino a generar más ciencia, innovación, tecnología en distintos niveles, pero creo que ha sido una intervención muy importante la que se ha dado en estos últimos 5 a 7 años. Interesante, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que quien innovó en todo esto fue Chile. Y bueno, como cuando uno está poniendo en marcha cualquier negocio, cualquier actividad, Rocío, yo estoy seguro que habrán algunas iniciativas que pusieron en marcha que funcionaron muy bien y otras que no fueron tan exitosas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito lo que funcionó y lo que no funcionó? Y después quiero, tú sabes, que Juan y Luis nos cuenten un poquito de la experiencia chilena, de las cosas que no funcionaron tan bien. Ese know-how fue útil para posteriormente hacer las cosas distintas en sus respectivos países. Oye, es un poco tricky la pregunta porque todos son generales después de la guerra, ¿ah? Entonces, como injusta la pregunta, pero no, pero obviamente yo creo que todo tiene que ver, Marcel, con su contexto. Yo creo que más que no haya resultado, si tú me haces ver de aquí a 15 años hacia atrás qué cosas hubiéramos hecho distintas, yo creo que lo que te dije al principio de que se puso mucho foco en los emprendedores, en cambiar la mentalidad para generar una masa crítica de emprendedores, porque a diferencia de Argentina, como bien decía Juan, no teníamos esa mentalidad. Entonces había que crear esa mentalidad, que se hizo súper bien. Pero después de que ha evolucionado, tú te das cuenta de que en el ecosistema no son solamente los emprendedores los que hacen el ecosistema de innovación y emprendimiento, y nos hemos dado cuenta, y por eso te digo que es un poco injusta la pregunta, porque hay que dar contexto, ¿cierto?, en donde estuvo rezagado un poco el tema de Venture Capital y de cómo también las empresas privadas empiezan a trabajar en Corporate Venture Capital, porque son tradicionales y se tienen que actualizar. Entonces, efectivamente, estos últimos años, Corfo, tenemos grants para las startups, para los emprendedores. También tenemos matching funds para los fondos de inversión que existen hace más de 10 años, pero esos fondos eran más bien tradicionales y hace ya un par de años que se está enfocando en foco capital de riesgo ya como tal, pero todavía cuesta mucho tener esa cultura. Entonces, yo creo que si pudiéramos mejorar algo hacia atrás, tiene que ver con cuando tú cambias la mentalidad, que sea del ecosistema completo y no solamente de una de sus partes. Aquí hubo mucho enfoque en los emprendedores, fantástico, pero lo que nos está pasando hoy día, y así también lo saben Luis y Juan, es que nuestro talento se está yendo a buscar plata afuera porque el Venture Capital chileno no está dispuesto a poner fondo en startups y en innovaciones tecnológicas que son súper de alto riesgo. Entonces, yo creo que ahí hay un llamado que es súper importante a los ecosistemas que se estén formando, que estén aprendiendo de otros, de decir, oye, esto es un tema holístico, ¿ya? Y los ecosistemas tienen diferentes animales, floras y faunas, y nos tenemos que preocupar de todos, ir viendo y con indicadores, como bien decía Luis, tener estas métricas que nos permitan ver cómo vamos avanzando, pero con el ecosistema completo, sin dejar de lado alguna componente que sea importante. Excelente. ¿Qué le quieres agregar a eso, Juan? Lo primero es que si hay algo que me enamora de este ecosistema es la total disponibilidad por fuera y dentro de las fronteras de colaborar. O sea, yo puedo, no porque estemos acá grabando, pero si yo llamo a Rocío y le haría la misma pregunta, ¿qué tenés para contarme? ¿Qué aprenderías? ¿Qué harías? ¿Qué no harías? Me lo diría sin ningún problema. Lo mismo si llamo a Luis. O sea, estamos muy integrados como región
y si Venezuela el día de mañana quiere ir en una dirección y de Argentina o de Chile o de Perú se le puede colaborar, sin duda lo haremos. Debe haber pocas industrias en las que siendo más es mejor para todos. Necesitamos más emprendedores, más inversores, más fondos de fondos, más compañías que abran fondos corporativos, con lo cual la torta tiene que ser más grande para que coman más. Y eso es algo que nos sirve a todos. Así que eso, para agregar, creo que sin duda la región está colaborando y mucho, y es una nueva cosa que estamos aprendiendo, que antes más fronteras adentro, hay un tema de educación. No todo el mundo tiene que saber de qué se trata el Venture Capital. Es un tipo de activo que no todos tienen por qué conocerlo. En Argentina, tradicionalmente, las empresas o la gente de alto patrimonio invertía en agro o en real estate, y hay que explicarle qué es el Venture Capital, y hay que empezar a decir capital emprendedor para que se entienda, y hay que ir a visitarlos 1, 2 y 10 veces, hay que ir al interior del país, porque no se nace sabiendo esto, y no tenemos que convertirlo en un club pequeño para unos pocos. Entonces, hay mucho, y que no es inmediato, y que hay que tener resultados, como decía Rocío, más en el mediano y largo plazo, demostrarle a las personas que pueden ser parte del ecosistema qué es el ecosistema, los riesgos, pero los potenciales éxitos que puede tener, de que se trata de transformar la matriz productiva del país, que hoy la economía, el conocimiento es su potencial para cualquier país, para crecer, pero también los países cercanos que den mejores condiciones para emprender, no vamos a poder retener a esos talentos. Entonces también es un desafío, pero también a veces una oportunidad. Y eso hay que hablarlo, hay que consensuarlo. Y para dejarle lugar a Luis o al resto, en Argentina te puedo destacar 2 leyes muy importantes. Una que llamó, para que la recordemos, la Ley de Emprendedores, que permitió que los emprendedores inicien una sociedad mucho más rápido, mucho más barato, en forma muy ágil, pero también permitió que el gobierno invierta como limited partner, el PIO, como inversor en fondos, y también coinvirtió con aceleradoras, de eso sabe mucho Chile y ahora también Perú. Pero también hubo una ley que se llama de la Ley de Economía del Conocimiento, que es muy importante por aquellas empresas, y no solo hay que pensar en software, también hay que pensar en biotecnología. Benefició fiscalmente a aquellos que adhieran al programa, porque Argentina, pero como muchos países, tiene un gran potencial. Y bueno, se votó por unanimidad, y es importante que estas leyes salgan por consenso casi total para que perduren a lo largo del tiempo. Con lo cual, bueno, si en Venezuela el día de mañana podemos ayudar en algo, creo que la ley de emprendedores como la ley de economía del conocimiento pueden ser inspiradores para luego ayornarlo a cada contexto, a cada país y a cada economía según las particularidades. Así que bueno, eso también me gustaría aportarlo, pero sobre todo la ayuda regional que hay en esta industria. Así es. Luis. Sí, no, yo creo que, a ver, acá hay un proyecto, como mencionaba, ¿no? El Fondo de Fondos de Venture Capital, que recién ha nacido este año, se viene gestando hace 6, pero recién nació formalmente este año. Sí creo que recogió un concepto que Juan mencionó como lección aprendida, ¿no? Que es internacionalización, o sea, las startups, el Venture Capital, es un juego regional. No hay que pensarlo como startup peruana que va a abarcar todo el mercado peruano con inversión exclusivamente peruana. O sea, el tema Perú no debe ser un denominador común de la estructura del mercado. Probablemente sí, desde la lógica del Estado, tiene que haber un impacto en el Perú, pero ese impacto en el Perú, por ejemplo, ya como para ir aterrizando lo que quería mencionar, no necesariamente es por el origen de la compañía, sino que puede ser una compañía chilena, argentina, venezolana, colombiana, que esté entrando a operar a Perú, que vaya a crear puestos de trabajo en el sector de tecnología, que vaya a pagar impuestos también en el Perú. Así que ahí también hay un valor muy importante que yo creo que COFIDE, el Ministerio de Economía en el Perú, lo entendió muy bien, y ahora el instrumento de fondos de Venture Capital permite que los fondos beneficiarios, porque lo que pasa es que el Estado ahora va a ser un partícipe en fondos de Venture Capital, esos fondos de Venture Capital van a poder invertir tanto en startups peruanas como en startups con operación relevante en el Perú, e incluso startups que utilicen esa inversión para entrar a Perú. Así que yo creo que eso fue una lección aprendida muy importante de experiencias que ya se habían dado en la región, en cómo promover la parte más de financiamiento, y muy alineado a lo que mencionaba Juan, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay como algo detrás, es que
el Estado tiene que complementar cómo funciona la industria en su naturaleza, ¿no? No es necesario como meter una intervención que redirija a cómo funciona el sector privado, sino más bien complementar lo que ya está funcionando. Y creo que es el momento ideal también para seguir promoviendo este tipo de instrumentos, porque hemos visto que el venture capital sigue a las mejores oportunidades, y las mejores oportunidades están en cualquier país, en cualquier ciudad de América Latina. Ahí yo creo que no hay ninguna limitación per se, y debemos aprovechar que ya hay muchos jugadores importantes del mundo del venture capital viendo a la región como un gran país, no como un silo de países. Sí, no, bien interesante. Yo le voy a poner la lupa el highlight a dos palabras, ¿no? Importantes que de distintas maneras cada uno de ustedes tocaron en lo que acaban de explicar, ¿no? Que es el tema de la colaboración, por un lado, y por el otro lado, ese esfuerzo enorme que hay que hacer para hacerle entender a la persona de a pie, a todo el mundo, en qué consiste este ecosistema del emprendimiento y del venturing y por qué es tan importante para un país, ¿no? Yo de verdad quedé gratamente sorprendido de este esfuerzo que hicieron todas las asociaciones de Venture Capital y de emprendimiento latinoamericanas hace escasamente una semana, organizando en Miami el primer Summit latinoamericano de Venture Capital. O sea, tú me contabas, Juan, que estaban esperando, no sé, 80 participantes. Y se registraron y fueron para Miami, más de 300 personas, al punto que tú te tuviste que parar como un policía en una sala de reuniones de almuerzo para evitar que se te metiera la gente que no estaba registrada, ¿no? Entonces eso me sorprendió positivamente, y veo que es un ecosistema vibrante, pero por el otro lado algo muy bonito que tiene que ver también con algo que me apasiona a mí muchísimo, de las economías colaborativas. Es que aquí hay mucha gente que quiere compartir conocimiento, experiencia, y ayudar para que este proyecto regional salga adelante, ¿no? Y esa comunicación que veo que existe entre cada una de las asociaciones de Venture Capital y emprendimiento de la región me parece espectacular. De verdad que es algo que yo aplaudo y que me llena de alegría, ¿no? Y por el otro lado es el tema del awareness, ¿no? O sea, yo veo también que están haciendo esfuerzos importantes en cada una de sus asociaciones para hablar permanentemente de esto, ¿no? Y tú lo hacías, Rocío, también en Startup Chile a cada rato. Me imagino que lo debes estar haciendo a cada rato también en Innova Chile, manejando un presupuesto 10 veces más grande que manejabas antes, para que la empresa tradicional chilena tome la decisión difícil muchas veces de comenzar a innovar y ver los frutos que puede resultar de un esfuerzo de ese tipo, sponsor por el Estado, ¿no? Entonces, yo quiero, tú sabes, y ya han hablado un poquito del tema, yo quiero profundizar un poquito en iniciativas que han puesto en marcha sus estados, sus gobiernos, para promover cada una de esas patas importantes de este ecosistema, ¿no? Iniciativas que tienen que ver con promover el emprendimiento, iniciativas que tienen que ver con promover el venturing institucional, privado, ¿ok? Inclusive gubernamental. Yo creo que hablar un ratico de eso puede ser súper interesante. Yo te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con presupuesto, porque mucha gente cuando empezamos a dar ideas dice, no, ¿y eso cuánto les costó? ¿Cuánto les costó? Así que esto es costo cero y tiene que ver netamente con voluntades y equipos de trabajo. Como no había conexión entre grandes empresas, inversionistas, proyectos de innovación, startups, emprendedores, lo que hicimos fue nosotros ser habilitadores. Algo tan sencillo como eso. La magia que tenemos en Latinoamérica, aparte que es el segundo lenguaje más hablado a nivel mundial en cantidad de población, tiene que ver con que nuestros emprendedores resuelven problemas reales. Estamos a disposición de lo que está pasando en el planeta, en la sociedad hoy día, generando soluciones para ello. Entonces, cuando tú juntas, y ahí tenemos programas de innovación abierta, de rondas de negocio, de conexiones, cuando tú juntas una empresa grande que tiene problemas,
como todas las empresas, nadie está libre de problemas, ¿cierto? Con potenciales soluciones desde el mundo del emprendimiento, desde el mundo de los startups, se empiezan a generar estas conexiones ganar-ganar, que era lo que decía Juan. Yo creo que es el único mercado, entre comillas, que nos interesa que sea más grande, con más competidores, porque así todo se multiplica. Entonces, lo que hemos estado haciendo, obviamente está nuestro financiamiento y tenemos una ley de presupuesto que está año a año, pero lo más importante, Marcel, acá yo quiero volver a reiterar el tema del mindset. Si no cambiamos la mentalidad, si no empezamos a colaborar, y ya no solamente, como bien decía Luis, con límites nacionales, sino que conectando temas, ¿cierto? Y potencialidades entre países y geografía, no pasa nada. Entonces yo creo que la magia hoy día, obviamente el dinero es importante, pero está en nosotros y nuestras organizaciones ponerlas al servicio y crear estos puentes de conexión. Hoy día no se conocen muchas startups que a lo mejor lo están haciendo increíble y no tienen acceso a tocarle la puerta a un gran empresario. Nosotros sí lo estamos haciendo. Entonces yo creo que es un lindo ejemplo de colaboración, de cambio de mentalidad y lo más importante es que es de voluntad y no de presupuesto, de disponibilidad presupuestaria. Es así. Sumándome a lo que dice Rocío, nosotros en ARCAP generamos bastantes reportes y lamentablemente en esta pandemia que estamos todavía sufriendo, hicimos un reporte que me parece que tiene sentido comentarlo acá, porque buscábamos startups de diferentes verticales que se complementaron con la economía tradicional. Porque sin lugar a dudas, el sistema de salud muchas veces estuvo funcionando en forma remota porque hubo emprendedores que generaron soluciones para la salud. Hubo escuelas, colegios, universidades que utilizaron aplicaciones creadas por emprendedores y sacás un poco el prejuicio de que el emprendedor genera una instancia en que domina el mercado, se crea un monopolio, y eso no es así. En Argentina, y creo que debe pasar igual, el 75% de las startups le prestan servicio a las empresas, son lo que llamamos B2B, y muchos negocios y muchas pequeñas y medianas empresas pudieron vender en la pandemia porque había soluciones de última milla y pagos digitales. O sea, en verdad pueden colaborar perfectamente, como decía recién Rocío, las grandes compañías o las pequeñas compañías con las startups. Hay que también perderle el miedo a pensar de que viene a irrumpir en la economía y a romper lo que está creado, y nada, digamos, más alejado de eso, viene a complementarlo. Y la pandemia, más allá de lo terrible que fue, validó muchísimas, pero muchísimas oportunidades que generaron los emprendedores y que mantuvieron a salvo la economía tradicional en muchos aspectos. Yo dije salud, pero educación, el e-commerce con todos los comercios, sistemas de pago a distancia. O sea, hay muchas y muchos, y podemos estar hablando toda la tarde de increíbles proyectos latinoamericanos que ayudaron a atravesar esta pandemia. Y bueno, creo que eso también hay que destacarlo. Es algo que ayudó, creo que mucho al Venture Capital. Y estamos en récord de inversiones, pensando que los inversores no se vieron cara a cara con los emprendedores. Es también algo histórico, nuestro mayor récord a nivel Latinoamérica, y no se juntaron los emprendedores con los inversores. O sea que, bueno, creo que eso también habla muy bien de esta industria y de que el riesgo a veces puede ser alto, pero también el potencial y una solución que puede realmente solucionar graves problemas de la humanidad, como pasó ahora con la pandemia. ¿Qué opina de todo eso, Luis? No, yo tal vez me iría un paso atrás. Y bueno, aquí tú mencionabas el evento de Miami, ¿no? Ahí tenemos al cerebro del evento, ahí aquí está en el costado Juan Giner. Pero justamente por ese lado va mi comentario, ¿no? Yo creo que el concepto de asociatividad también es muy importante. Aquí en Perú, a ver, yo estuve vinculado a PECAP, entonces pues tal vez no soy tan imparcial en esto, pero para mí la creación y el fortalecimiento de PECAP ha sido un hito muy importante del ecosistema, porque como mencionaba Juan, permite generar data, permite generar entrenamientos para inversores, para agentes del ecosistema, permite tener una única voz que puede comunicarse con las otras asociaciones de la región, con la AFCA, con el BitLab, con las agencias de gobierno de otros países. Y a mí me parece fundamental que haya existido una organización como PECAP, por ejemplo, para la creación del fondo de fondos de Venture Capital que promovió COFIDE aquí en el Perú. Nosotros, de hecho, hicimos varios reportes sustentando cuál era la brecha de mercado, cuál era la oportunidad, cuánto podría ser la demanda de fondos. Buscamos también lecciones aprendidas. Así que me parece que ese concepto de asociatividad fue muy importante. De hecho, nosotros nos inspiramos mucho en lo que ya había hecho Juan en ARCAP, lo que se había hecho en Chile, en México,
Colombia. Fue de mucha utilidad ser parte de este grupo de asociaciones que coordinan eventos como el que pasó en Miami hace una semana. Y veo que, bueno, Juan también seguramente lo vio en Miami, tú también, Marcel, que ya se está creando la asociación de Paraguay, la de Ecuador, la de Bolivia, ¿no? Y seguramente pronto también Venezuela y otros países para seguir integrando a los inversores, a los ecosistemas y que podamos seguir empujando el coche todos juntos. Que creo que es algo que estamos todavía como en ese momento del mercado que tenemos que empujar todos hacia la misma dirección, y seguramente ya en unos años pues habrá más competencia y todos estos temas, pero por ahora nos toca empujar para que este tema sea mucho más relevante en el día a día de las personas, como mencionabas tú, Marcel. Y agrego algo a lo de Luis, que creo que tiene que ver con Latinoamérica, que es una frase que no es mía, pero que la apropié porque me encanta. En Latinoamérica los avances tecnológicos tienen más que ver con la inclusión que con la disrupción. Latinoamérica es una región muy desigual, donde hay mucho por hacer, donde hay mucha gente por incluir, donde hay mucho por dar soluciones que sean cada vez más económicas para que todos tengan acceso. Y ahí el Venture Capital y los emprendedores tienen mucho para decir. Así que para mí el Venture Capital regional no es solo que estamos llegando a un desarrollo porque antes le tocó a Europa o a Estados Unidos o a Israel o a Asia, sino porque la región realmente creo que lo necesita y los emprendedores pueden ser protagonistas del cambio que necesita nuestra región. Así que yo creo que por ese lado también tenemos que trabajar en conjunto porque tenemos muchos temas por resolver en común todos los países de la región, algunos más, otros menos, pero sin duda tenemos que trabajarlo en forma conjunta. Qué interesante, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención y también es algo que creo que Luis lo rozó ahorita, es las relaciones o alianzas que puede hacer un gobierno con entes multilaterales, ¿no? Tú comentaste el BID en Miami, esta actividad que ustedes organizaron se colocó al lado de una actividad muy importante que organiza todos los años, que es el BID Lab. Entiendo que la CAF tiene iniciativas muy interesantes, entonces no sé si pueden compartir qué tipo de apoyo ha buscado cada uno de sus países en estos entes multilaterales para meterle gasolina de avión al ecosistema. Bueno, en el caso de Chile, específicamente con el BID, se ha trabajado bastante el tema de fondos, de apalancar con fondos de inversión. No es otra área de Corfo, no está bajo mi reinado, pero efectivamente se ha trabajado bastante con CAF y con BID al respecto. Pero yo creo ahí, y tomar el punto que decía Juan y Luis, y volver a retomar el tema de la potencia de trabajar de manera colaborativa, ya sea con organismos, ¿cierto?, como esos dos monstruos que son gigantes y que apalancan muchos recursos, pero tiene que ver con el lenguaje en común que tenemos de resolver problemas. Y me gustó mucho lo que decía Juan del tema de las desigualdades. Nosotros no estamos teniendo emprendedores que están creando el rocket, ciencia para irse a la NASA, ¿cierto? O sea, a Marte, sino que están buscando, al contrario, solucionar problemas que acortan nuestras brechas, y eso tiene una potencia que es gigante y eso nos hace únicos en Latinoamérica, pero obviamente es la razón de ser de esos organismos como el BID y como la CAF también. No sé si Juan o Luis tiene algo que agregar con respecto a eso. Sí, el BID en nuestro caso fue fundamental para la creación de la asociación. Muchas veces la asociación dice, primero tengo que juntar miembros o primero tengo que tener el funding para comenzar a funcionar, ¿qué es primero? O si creo la asociación, los miembros van a llegar o se van a desarrollar. Y la verdad que el BID tiene muchísima experiencia en eso. Pensemos que ARCAP tiene solo 6 años, la asociación de Brasil tiene 21, la de México más de 15 y la de Colombia más de 10. Somos jóvenes en esta industria y el BID nos apoyó en nuestro primer año, nos estimuló a hacerlo, a que no tengamos miedo, y después hacemos bastante programas con ellos. Nos invitaron a este evento que fue en Miami, y lo principal de Miami fue que logramos estimular inversores que miran la región con timidez o que están que quería ver qué está pasando, qué está creciendo, y es como que fuimos a buscarlos a su casa. Es mejor ir a Miami o más fácil ir a Miami, por otro lado, que haber escogido cualquiera de nuestros países. Entonces dijimos, llevémoslos a una tierra neutral, que no sea ni Perú, ni Chile, ni Argentina, si fuera el caso. Pero sin duda fue importante mostrarnos unidos, y creo que parte del éxito fue eso, que entendimos que nadie va a venir solo a Argentina, como nadie va a venir solo a Chile. Van a ir a la región, y es importante mostrarla,
pero después a veces uno quiere estar con más inversiones, tener más emprendedores, pero hay 5 países que concentran el 90% de las inversiones. Y ahí estuvo gente de Centroamérica, de países que no tienen ni siquiera un fondo, pero fueron invitados y fueron. Y es fundamental que si yo el día de mañana viene un emprendedor ecuatoriano, boliviano o de Costa Rica, yo tenga alguien para llamar y preguntarle, pedirle referencias de que me ayude a invertir en ese emprendedor. O al revés, si ellos quieren invertir en algo argentino, es una industria que las referencias tienen mucho que decir y es bueno tener alguien, una caja de resonancia al otro lado para poder preguntarle. Y hay tanto por hacer en toda la región, en temas logísticos, de tema de agricultura, uso eficiente de los recursos, cambio climático, y los emprendedores van a tener mucho para decir en ese nuevo mundo que queremos dejarles a nuestros hijos y en la nueva economía que seguramente hoy los millennials, yo tengo 3 hijos, piensan completamente diferente y van a consumir, quieren saber quién, cómo y dónde se produjo eso, si se hizo respetando el medio ambiente o no. Entonces hay que prepararse para todo eso. Y a mí lo que me gusta es que a mí, que ya tengo 45, me hace sentir joven estar en el Venture Capital, porque siento que estoy mirando también con una pata en el futuro y acompañando a mis hijos a entregarles un mundo mejor. Es así. Y Latinoamérica tiene, no sé, 1/3 de los recursos naturales del mundo, con lo cual hay que cuidarlos, hay que racionalizarlos, y ahí tenemos tanto para hacer y decir que creo que es importante también destacarlo frente a lo que se viene y ojalá sumemos a muchos más países de LATAM. Excelente. Dale, yo, pues a la pregunta que decías de multilaterales, para mí el BID hace 20 años es lo que hoy es SoftBank, ¿no? Que obviamente hay muchos jugadores ya en América Latina hoy en día, SoftBank siendo uno de ellos, pero el BID Lab se comió este cuento hace 20 años, ¿no? Y han invertido en más de 90 fondos de Venture Capital, aprendido muchísimo en el camino y hoy en día siguen invirtiendo en fondos, siguen invirtiendo en startups. Y para mí, bueno, BID y BID Lab y digamos todo el grupo BID han hecho como que el trabajo como que más importante como para comenzar todo este tema y que los otros países lo puedan adaptar. Aquí concretamente en el Perú, el BID ya va por el 4º préstamo al gobierno peruano. Ya creo que son más de 300 millones de dólares entre el dinero público y el del BID Lab, lo que se ha destinado a no solo temas como startups, sino más a ciencia, tecnología, innovación, en temas más generales. Y también en el Perú está funcionando ahora un programa del Banco Mundial con el CONCITEC. CONCITEC es una organización pública que se dedica más a los temas de ciencia e innovación como al comienzo de la cadena, ¿no? Así que yo creo que definitivamente el multilateral y el organismo de cooperación ha sido muy importante para el caso peruano, creo que también para América Latina, y diría que es un buen momento también para tocarle las puertas y ver si es que todo esto que ya se ha aprendido en las experiencias de los distintos países se puede aplicar en países que estén interesados en desarrollar esto como una línea de desarrollo económico para sus países, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad muy interesante, porque además de que seguramente tienen muchas lecciones por compartir, tienen también mucho apetito de que esto sea como una de las verticales de crecimiento de la región en el futuro. Interesantísimo, ¿no? Una de las cosas que a veces, oportunidades, pues, complica, pues, la toma de decisiones a nivel de gobierno, inclusive a nivel privado, es el presupuesto. ¿Cuánto me va a costar poner en marcha un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Cuando yo analizo cualquiera de los 3 proyectos a nivel gubernamental que se han puesto en marcha en Chile, Argentina o Perú, eso ha costado billones de dólares, ¿no? Pero es interesante, y siendo ustedes personas que están vinculadas con el sector gobierno y que manejan métricas, que ustedes compartan qué gana un gobierno cuando toma la decisión de apostarle y de invertirle al desarrollo del ecosistema emprendedor y del venture capital, ¿no? Porque eso implica la creación de nuevas empresas, implica la generación de nuevas oportunidades de empleo, la generación de ingresos que se traducen en el cobro de impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, en el caso de importaciones o exportaciones, ingresos por la vía de aduana. O sea,
Cuéntenos un poquito qué ha sacado el gobierno, cada uno de sus gobiernos, de poner en marcha estas iniciativas. ¿Eso está cuantificado? ¿Hay alguna comparación entre lo que cuesta versus lo que se recibe a cambio? Sí. Mira, solamente para dar data de los últimos 10 años en Chile, y por el lado del financiamiento Corfo, que es de donde viene principalmente todos los fondos de innovación, de emprendimiento y de capital de riesgo, desde el 2010 a la fecha se han apoyado más de 12.000 empresas, 12.000 compañías, y cuando hablamos de los montos es alrededor de 700 millones de dólares en grants, que van directo a las empresas, a las startups, a los emprendedores, y alrededor de 740 millones de dólares en capital de riesgo, que son estos matching funds, o sea que estás apalancando también capital privado. Entonces estás hablando de casi 1.500 millones de dólares, 1.5 billones en los últimos 10 años. Y ahí, ¿cómo son las métricas? Nos cuesta bastante las métricas en general cuando hablas de política pública, pero hay un retorno a la inversión que se está calculando vía impuestos. Sí o sí es al menos 5 veces el financiamiento que el Estado ha generado. En términos de empleo y cómo aumentas el capital humano avanzado también, porque es el capital humano que está especializado en algunas temáticas, y lo que todavía no se logra valorizar de alguna manera como económicamente es el retorno a la inversión que tiene que ver con la generación del ecosistema, cómo tú logras mover la aguja en términos de economía, y todo lo que hemos conversado anteriormente, eso todavía no se puede calcular. No habíamos tenido ningún unicornio, este año caen nuestros 2 primeros unicornios por fin, y yo creo que ya esto es un efecto dominó que no para, pero esas más o menos son nuestras cifras. Okay. No te voy a ayudar con cifras porque la verdad somos muy jóvenes y esto se tiene que medir en el mediano y largo plazo. Lo que sí te puedo decir que, al igual que contó Rocío, la economía argentina, gran parte depende de commodities, en este caso del agro, y la economía y conocimiento te permite realmente diversificar esa matriz productiva, no ser solo dependiente de commodities del agro. O sea, te voy a hablar de intangibles difíciles de medir, pero también te voy a decir que es increíble que hoy una persona con acceso a Internet pueda capacitarse en carreras que antes prepandemia no podía, y hoy trabajar de cualquier punto de Argentina que tenga accesibilidad para el exterior o para compañías que están en Buenos Aires, que antes había una migración de gente del interior hacia Buenos Aires para poder trabajar en las grandes compañías. Hoy la gente trabaja en forma remota desde su casa. Todo eso se medirá con el tiempo, yo no tengo los números, pero sí te puedo decir que sin duda, y lo saben todos, y no lo tengo que decir yo, el conocimiento va a generar el diferencial en las economías de los países en las próximas décadas. Y Argentina no puede no subirse a ese tren, Argentina y Latinoamérica en general no puede no estar en ese viaje, con lo cual yo creo que necesita más de estímulos, se están haciendo cosas, yo creo que habrá que hacerse mucho más rápido. Siempre uno, si quiere pedir para su sector, ojalá lo pida. Pero también el Venture Capital logra formalidad en la economía. En la economía argentina hay una gran parte informal, y un fondo de Venture Capital no invierte en una empresa que no esté 100% formalizada, con sus empleados completamente en nómina, pagando todos sus impuestos. Entonces, el Venture Capital fuerza esa instancia en el sentido que tiene que darse sí o sí la formalidad, y eso ayuda indirectamente, por supuesto, a la economía, pero es uno de los grandes activos del Venture Capital para el crecimiento de las compañías. Así que bueno, y después la exportación de conocimiento, la exportación y dólares genuinos que necesita el país para producir en otros sectores, también vienen de la mano de las compañías invertidas por Venture Capital. Luis, ¿qué quisieras agregar tú ahí? Sí, ahí como para complementar un dato, o sea, nosotros también somos jóvenes en esta intervención, pero hace unos 4 años, hace unos 2 años se hizo un estudio de impacto de este programa Startup Perú, que es el que le daba recursos no reembolsables a las startups. Y recuerden que les dije que eran 550 compañías apoyadas. Lo que ellos identificaron fue que se había apalancado también 5 veces capital privado. Startup Perú fue un proyecto hasta ese momento como de 15 millones de dólares aproximadamente. Y eso había apalancado entonces 5 veces más en impuestos que pagaban las empresas, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, no son obviamente pues números gigantescos, pero sí fue una primera validación de que
este apoyo público efectivamente podía tener un retorno de capital privado en el futuro. Lo otro que quería mencionar es que toda esta estrategia de apoyar, como teníamos Startup Perú antes, ahora el Fondo de Fondos de Venture Capital, está enmarcado dentro de la estrategia de Perú de mejorar sus índices de competitividad. Bueno, en ese gran mundo que es la competitividad, también está el tema de innovación, y de ahí hacia abajo es donde se va construyendo todo este tema, ¿no? Entonces se dice, bueno, necesitamos una base o una plataforma de ciencia, tecnología e innovación, se necesita financiamiento para esos temas, se necesita talento. Entonces está enmarcado dentro de ese pues, mundo como de competitividad. Y finalmente lo que quería comentar es que una de las métricas que al menos en nuestra experiencia fue la que más nos preguntaron al momento de sustentar el Fondo de Fondos de Venture Capital fue la métrica del empleo. O sea, ¿cuánto empleo puede generar una startup? ¿Cuánto empleo puede generar una inversión en una startup que luego va a necesitar contratar talento? Entonces creo que la métrica del empleo es muy importante porque nos decían, mira, esto resume un montón de preguntas alrededor de actividad económica, ¿no? Porque cada empleo generado es una persona más que puede pues luego tener un mejor bienestar para su familia, que puede generar consumo, que puede generar nuevos negocios. Entonces creo que sí, o sea, de todo el universo de métricas y indicadores que pueda haber, tal vez el empleo es una que simplifica o resume muy bien el impacto que puede tener una de estas intervenciones. Bueno, excelente, Luis. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Tu participación también, Juan, y el tuyo, Rocío. Vamos a darle cierre entonces al programa de hoy. Te vamos a dar el pase a ti, Rocío, para que te despidas, porque yo sé que estás corriendo. Quizás en tu despedida me encantaría que agregues algo que para mí, y lo comentaron ustedes, que es muy importante, que estos programas tienen que ser 100% apolíticos, independientemente del gobierno de turno. Estos programas, una vez que arranquen, tienen que mantenerse sin muchas variaciones, y segundo, porque tienen que ser de largo plazo, ¿ok? Entonces te paso el micrófono para que te despidas y termines con una conclusión. Ay, muchísimas gracias de nuevo. Es un honor compartir contigo, Marcel, con Luis y con Juan, de verdad. Acá tenemos que velar por el propósito. Todo lo que hemos conversado tiene que ver por un bien mayor que es nuestro país, es mejorar nuestra economía, pero por sobre todo tiene que ver con acortar nuestras desigualdades, nuestras brechas y mejorar nuestro bienestar en general. Entonces yo creo que por eso tiene que haber una mirada tan profunda de largo plazo, independiente del gobierno de turno, sea izquierda, derecha, arriba, abajo, blanco, negro. Lo que queremos es el bienestar país, mejorar nuestra diversidad económica, pero también lo que queremos es trabajar de manera colaborativa. Yo creo que en Chile principalmente nos pega fuerte en los temas de capital social, confianza, cooperación, reciprocidad, los tenemos bajitos aún. Entonces, cuando empezamos a conectar con problemas, empezamos a conectar entre otros, ponemos el propósito por delante y lo trabajamos como una tribu de manera colaborativa, yo creo que ahí cambian las reglas del juego. Entonces, no importa quién se quiera sacar la foto y el gobierno de turno que se quiera sacar la foto, porque el propósito que estamos planteando va mucho más allá. Así que, de nuevo, volver a agradecer la instancia, es un honor haber compartido con ustedes. No me voy a poder quedar hasta el final porque ya estoy corriendo, así que los voy a tener que abandonar ahora, pero de verdad, lo que necesiten, Marcel tiene mis datos de contacto, mi correo, encantada de recibir consultas o preguntas. Así que un abrazo grande y no me cabe la menor duda, yo siempre digo que 1 más 1 suma mucho más que 2 y trabajando de manera colaborativa podemos llegar muchísimo más lejos. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo y un gusto compartir de nuevo con ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Rocío, por habernos acompañado hoy. Bueno, Juan, te paso el micrófono. Sí, a lo que agregar a lo de Rocío, que no solo, y lo que vos comentabas, no solo en largo plazo, sino también multidisciplinario. Hoy en Argentina lo que nos está pasando es que no solo por el venture capital, sino también por la economía del conocimiento que se está desarrollando, en Argentina están faltando, hay mucha más demanda que oferta de programadores, de diseñadores. Entonces, digo que no solo es importante para el Ministerio de Hacienda, para el Ministerio de Producción, estos temas, sino también que tiene que verse multidisciplinariamente. También tiene mucho que decir el Ministerio de Educación y proyectar este crecimiento, formando a las nuevas camadas de jóvenes
en este tipo de formación que va a necesitar la industria y que quizás hoy los chicos no conocen, y está bueno que lo conozcan. No, muchas de esas carreras no son carreras formales como las estamos acostumbrados los que egresamos hace muchos años, de 5 o 6 años, con carreras de 6 meses, 1 año, puede ser modular, puede ser un lenguaje de programación y después incorporar otro y hacer cursos de 6 meses, 12 meses y después sumarle otros 12 meses. Digamos, eso es nuevo, eso es demandado. Y también hablar, por ejemplo, con ciencia y tecnología. Argentina es el país que tiene más científicos por cada habitante y hay muchísimo conocimiento que determina en un paper. Bueno, cada uno de esos papers puede ser una startup que solucione los problemas del mundo, con lo cual también es un desafío en convertir todo ese conocimiento en startups. Entonces también tenemos que hablar con el ministerio. Y también es inclusivo y, bueno, me podría repetir un ejemplo para cada uno de todos los sectores, pero digo, tampoco es solo Ministerio de Economía y Ministerio de Producción. Es largo plazo con todos en pos de un país que todos queremos que sea mejor, más diverso, más inclusivo y dándole más oportunidades a todos. Así que yo creo que hay que meter en la currícula de los colegios el emprendedurismo. También las universidades tenemos que darle lugar y pensar a los chicos que pueden emprender y puede ser una salida laboral o un estilo de vida, pero lo tienen que conocer para elegirlo. Entonces también hay que darlo a conocer. Absolutamente. Te paso el micrófono, Luis, para que nos des tus impresiones con respecto a este tema, ¿no? Para que sea exitoso en el largo plazo. No, sin duda, el tema de talento, y es más anecdótico, pero el otro día estaba en un webinar con uno de los managing partners de SoftBank, ¿no? Que es Pablo Pazzoni, y él dijo, el principal reto que tiene SoftBank actualmente para su portafolio es el acceso a talento. Entonces, el mismo SoftBank, con todos sus billions detrás, con compañías unicornios, y todos los otros centauros y otra camada pues de nicknames para las compañías, todos ellos tienen problemas para conseguir talento, lo que habla de que efectivamente lo que dice Juan no es solo como una sensación o un comentario que podamos tener entre personas que hemos estado en este tema, sino que efectivamente hay una necesidad de traer al mejor talento a trabajar con startups, y puede ser un tema que hoy en día está dedicado el talento a hacer papers o que estén trabajando en la gran empresa, o sea, de generar los incentivos para que esas personas puedan entrar al mundo de las startups y el emprendimiento y verlo como una forma muy viable de desarrollar una vida profesional. Y también creo que hay que generar más, ¿no? Hay que generar masa de personas que puedan eventualmente trabajar como data scientists, desarrolladores, en fin, hay un sinnúmero de posiciones en ese aspecto. Y yo tal vez como reflexión final, digamos, los estados pues pueden tomar una posición proactiva, ¿cierto? De generar todos estos incentivos para que existan fondos, startups y demás. Pero la otra forma que también pueden hacerlo es no interferir en que se desarrolle la actividad privada, ¿cierto? Que es lo que pasa mucho, lo que pasó mucho con Argentina, con todos los unicornios, pues los primeros unicornios fueron argentinos, con todo el talento emprendedor de Argentina que digamos, puede desarrollarse, ¿no? Y encontrar oportunidades dentro de Argentina y por fuera. Yo creo que si ya los países tal vez hoy en día tienen otras prioridades, que no le pongan la cancha más difícil a los emprendedores, porque al final lo que puede pasar también es que exista mucha fuga de talentos, ¿no? Y creo que hay un ejemplo muy concreto en Venezuela, que son los fundadores de Kavak, ¿no? Que desarrollaron el primer unicornio mexicano, es desarrollado exclusivamente por fundadores venezolanos, ¿no? Hoy ya hay una startup venezolana muy importante, Yami, está presencia en Perú, en otros países también, con una ronda muy importante hace unas semanas. Entonces creo que si ya los países decidieron no apoyar esos temas, tampoco que sean pues como el límite para que el talento emprendedor pueda seguir desarrollándose, porque al final hay muchos beneficios que los hemos conversado en este webinar que ellos van a generar, ¿no? Entonces démosle carta libre para que puedan trabajar, creo yo. Absolutamente. Bueno, a los dos muchísimas gracias por su tiempo, por compartir toda su experiencia. Yo siento que hoy rozamos la punta del iceberg. Esto es un tema que da para conversar muchísimo. En nombre de mis compañeros directores de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, les extiendo la invitación para que sigamos conversando.
Les acepto también esa disposición que tienen de colaborar en el caso que a través del directorio el gobierno venezolano quiera iniciar conversaciones con ustedes y con los gobiernos de sus respectivos países para no inventar la rueda, para simplemente compartir el conocimiento y para que se pongan en marcha en Venezuela las iniciativas que se tienen que poner en marcha apoyadas desde el gobierno para promover el desarrollo del emprendimiento venezolano y del venturing. Yo creo que Venezuela, con todas sus dificultades, es un país con muchísimas oportunidades para convertirse en líder en muchas áreas que tienen que ver con este ecosistema. Comentabas tú 2 iniciativas o 2 emprendimientos, Luis, maravillosos. Yo lo único que lamento es que Kavak nació en México y no nació en Venezuela y luego fue a México, que es el caso de Yumi, 2 empresas o fundadores que lograron el apoyo de Y Combinator en los Estados Unidos, levantaron capital, pusieron en marcha sus negocios y han logrado levantar rondas de inversión importantísimas, que era algo jamás visto en Venezuela. Entonces, mi invitación al emprendedor venezolano es que hay que pensar grande, hay que pensar que sí se puede, hay que ser persistente, hay que trabajar con energía y con mucho sacrificio y reunirse con gente que sabe como ustedes y buscar consejos en donde esté. Y yo estoy seguro que a través de sus asociaciones y la pasión que ustedes comparten por esta industria va a ser clave para que en Venezuela se hagan las cosas bien y saquemos al país adelante en el plano del comercio electrónico, del emprendimiento y del venture. Muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. De verdad quedamos muy agradecidos. Gracias. Un saludo para todos. Un gusto, Marcelo.